las saludo a todos nuevamente. La idea es que este video que estoy enviando hoy sea un complemento de los dos documentos que subí durante la semana, ¿sí? De introducción a matrices y de la continuación de matrices. Previo a empezar, algunos comentarios que quiero hacer, que tienen que ver, seguramente ya todos estarán al tanto, que para poder regularizar la materia necesitamos la entrega de un trabajo obligatorio, ¿sí? Que lo voy a estar enviando, el trabajo lo voy a estar enviando con las consignas una vez que concluyamos lo que tiene que ver con estos temas de la unidad 2, que van a incluir el cálculo de inversa en la matriz y el cálculo de determinantes. Y después, una vez que es concluido esta entrega, seguimos avanzando con los temas de las unidades siguientes, y la otra semana tendremos una especie de evaluación, una evaluación que permitirá entonces cumplir con estos requisitos para la regularización, ¿sí? Lo que les quiero decir también es que tengan en cuenta, no sé cómo vienen desarrollándose, si eventualmente tienen muchas dudas o no. Eso me gustaría que me sigan haciendo consultas por el foro. No estoy recibiendo muchas consultas, sí algunas, con lo cual eso puede tener una doble lectura, o que están entendiendo bastante bien los conceptos, o que eventualmente no están siguiendo los conceptos. Así que les pido por favor que si tienen dudas, si tienen alguna consulta respecto de un ejercicio, con un tema que no se entendió, me lo van a saber, yo no tengo ningún problema. Pueden mandarme correos todos los que quieran, no hay ningún inconveniente por ello, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a introducirnos entonces en el tema correspondiente a estos dos documentos que estuve enviando, ¿sí? Esto es introducción a matrices. En principio, algo ya habíamos visto en la unidad anterior, si recuerdan, cuando hacíamos la resolución de los métodos de sistemas de ecuaciones lineales por Gauss-Jordan, por Gauss, habíamos establecido qué era el concepto de matriz y cómo lo estábamos trabajando. Pero bueno, para poder ahondar un poco más en esos conceptos, volvemos a lo que tiene que ver con el concepto de matriz. En principio, en los libros, en la bibliografía, van a ver que el matriz es un arreglo rectangular de números, ¿sí? Ordenados, cuyos elementos, los elementos de la matriz, ¿sí? Tienen un subíndice, un doble subíndice, I y J, siendo I el número de fila siempre recuerden en esta dirección, y J el número de columna, ¿sí? Es decir, el elemento A1, 1, fila 1, columna 1, es el 1, el elemento 1, 2, que es fila 1, columna 2, el elemento 2, 1, fila 2, columna 1, el elemento 2, 2, fila 2, columna 2. El ejemplo que puse acá no es casual, ¿sí? Si bien estábamos hablando que la matriz es un arreglo rectangular, en este caso, como veremos, hay matrices cuyo orden, y este es un concepto muy importante, el concepto de orden, ¿sí? Cuyo orden es igual el número de filas que el número de columnas. Y esas matrices vamos a estar llamando matrices cuadradas, ¿sí? Un ejemplo es una matriz de 2×2. Igual ejemplo sería una matriz de 3×3, una matriz de 4×4, o del orden superior. Pero que quede claro que cuando el número de filas y el número de columnas es coincidente, estamos hablando de una matriz cuadrada. El porqué de la importancia de ello lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con las explicaciones, pero tengamos en cuenta que una de las características que tiene la matriz cuadrada es la existencia de una diagonal principal. ¿Y a qué nos referimos con diagonal principal? Básicamente nos referimos a los elementos 1, 1, 2, 2, si fuese una matriz de orden mayor, 3, 3, 4, 4. Es decir, todos los elementos cuyos subíndices sean iguales van a estar conformando la diagonal principal de la matriz cuadrada. A medida que vayamos avanzando, como les decía, vamos a ir viendo la importancia que tiene este tipo de matrices. Matriz cuadrada, sobre todo en conceptos de inversa, en conceptos de matriz de identidad, hay algunas características especiales que tienen estas matrices cuadradas, ¿sí? Bueno, sigo. Fíjense, por ejemplo, lo que les decía en relación a la matriz cuadrada. Vamos a tener en principio la matriz de identidad. ¿Qué es la matriz de identidad? Bueno, una matriz de identidad es aquella matriz cuadrada cuyos elementos, la diagonal principal, los que les decía, el A1, el A2, el A3, si existiera, cuyos elementos entonces de la matriz principal son todos 1. Y el resto de los elementos, si se fijan acá, 0 y 0. Es decir, si fuese una matriz de 3×3, tendríamos acá 1, 1, 1, 1, donde está el elemento A33, y el resto, todos elementos 0.
Esto es un concepto bastante simple, ¿sí? Pero que va a ser muy útil al momento de ver lo que es una matriz inversa, por ejemplo. Por eso recalco y quiero que repasen todos los conceptos que están presentes en los documentos. Pero bueno, en principio tengan presente esto. La matriz identidad es aquella matriz cuadrada cuyos elementos de la diagonal principal son todos 1 y el resto de los elementos son todos 0. ¿Sí? Sigo. Traspuesta de una matriz. Una matriz, cualquier matriz cuadrada o rectangular, tiene una traspuesta y su traspuesta es aquella cuyos elementos A sub i j, ¿sí?, son reescritos como A sub ji. ¿Sí? En líneas generales uno podría decir, bueno, las columnas de una matriz, al transponerla, las escribimos, las filas de una matriz al transponerla las escribimos como columnas. Que básicamente un poco es lo que hay en este ejemplo. Si se fijan, 2, 1, 0, era la primera fila de la matriz A, y ahora pasa a ser la columna de la matriz A. 2, 1, 0. Es decir, el elemento 1, 1, evidentemente sigue siendo el elemento 1, 1 porque cambia el orden, pero bueno, evidentemente era 1, 1, vuelve a ser 1, 1, pero con el orden alterado. Entonces, A1, 1 sigue siendo A1, 1, pero ahora en vez de ser IJ es JI, A1, 2, ahora es el elemento A2, 1. ¿Sí? Si se fijan, este 1 era columna, era fila 1, columna 2. ¿Sí? Y ahora es fila 2, columna 1. Lo mismo pasa con el elemento 0. Este elemento era el elemento 1, 3, es decir, fila 1, columna 3, y ahora pasa a ser el elemento 3, 1, fila 3, columna 1. ¿Sí? De alguna manera, si se fijan, es eso, es escribir las filas de la matriz como si fuesen columnas. Por lo cual, si se fijan en el orden, ¿sí?, al transponer la matriz, lo que voy a estar haciendo es alterando el orden de la matriz. Aquella matriz que era de 2 por 3, ahora pasará a ser de 3 por 2. ¿Sí? Y así con cualquier matriz que hagamos su traspuesta. Lo importante de ver aquí es alguna de las propiedades de la matriz. ¿Sí? Que obviamente, lo que les decía, algunos conceptos a priori pareciera que son de perogrullo, que son bastante obvios, pero que a medida que vayamos avanzando con las operaciones sobre matrices, vamos a ver que tenemos que tenerlos en claro y que son bastante importantes. Por ejemplo, la traspuesta de la traspuesta sería esto, es decir, si yo transpongo esta matriz, obtengo esta, y si yo vuelvo a transponer esta matriz, vuelvo a obtener la matriz original. ¿Sí? Si se fijan, esto es lo que viene a decir esta propiedad. La traspuesta de una traspuesta es la matriz original. ¿Sí? Por otro lado, vamos a ver propiedades con respecto a la suma. ¿Sí? A más B, si yo tuviese dos matrices, A más B, y transpongo esas dos matrices, es lo mismo que sumar las traspuestas. ¿Sí? Y en cuanto a la multiplicación, acá hay un elemento que tenemos que prestar atención, es A por B transpuesta, ¿sí?, es igual a ser B transpuesta por A transpuesta. Ahora cuando veamos multiplicación de matrices, vamos a ver que el orden no me refiero a esto, sino cómo establezco el orden que voy a hacer la multiplicación es muy importante. No es lo mismo premultiplicar una matriz por otra que no es lo mismo multiplicar a la derecha o multiplicar a la izquierda una matriz por otra. Pero en principio, cuando hablamos de matriz traspuesta, lo que tenemos que tener presente es estas propiedades. En principio, que las filas se escriben con columnas y que además una traspuesta de la traspuesta vuelve a ser la matriz original, que en relación a la suma es distributiva, es decir, si yo transpongo una suma es lo mismo que transponer A y luego transponer B sumados. Y la multiplicación es igual a transponer la segunda matriz y multiplicarla por la traspuesta de la primera. Sí. Matriz inversa. Bueno, sea una matriz cuyos elementos son A sub i j, perteneciente a los reales, significa que dice n por m, es inversible, no singular o admite inversa. Fíjense que son todos conceptos similares. Que una matriz inversible, que sea no singular o que admite inversa, ¿sí?, estamos diciendo lo mismo. Con lo cual, si en algún enunciado hablamos de matriz no singular, hablamos de matriz inversa o de matriz inversible o de matriz que admite inversa, nos estamos refiriendo entonces al mismo concepto. Entonces, una matriz A es no singular si existe A a la menos 1, es decir, su inversa, tal que
A por A a la menos 1 sea igual a la identidad, ¿sí? Es decir, multiplicar A por su inversa nos tiene que devolver su identidad. Y además, este signo es un I, y además la inversa por A tiene que ser igual a la I. Es decir, multiplicar a izquierda o derecha la matriz original por su inversa nos tiene que devolver la matriz identidad. ¿Y cuál es esa matriz identidad? La matriz identidad es aquella que hemos visto que tiene en su diagonal principal todos elementos 1 y todos elementos nulos por fuera de la matriz principal. Acá estamos hablando de matriz cuadrada, ¿sí? Un ejemplo que podríamos estar viendo es, bueno, si se fijan igual en el documento que yo envié, ahí en los ejercicios propuestos, hay un ejercicio que pide corroborar que la inversa de A es B, con otros números acá, con lo cual lo que tendrían que haber respondido, lo que lo resolvieron, es que B no es la inversa de A, ¿sí? Porque la inversa de A es esta que está acá. Si se fijan en el documento, yo puse otros números, 5 octavos, pero 5 cuartos, no me acuerdo cuál puse. Bueno, pero la idea es, A es la matriz 1, 3, 3, 1. Y B es la matriz menos 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y menos 1 octavo. ¿Cómo corroboro entonces que B sea la inversa de A? Bueno, tengo que multiplicar a por izquierda y por derecha, y esa operación me tiene que devolver la matriz identidad. Si se fijan, acá tengo el primer método de comprobación, es decir, A por B. Recuerden, ahora vamos a ver un ejercicio de multiplicación de matrices para que aquellos que no les haya quedado claro, pero voy avanzando en ese tema. Es A por B. Si se recuerdan, es al multiplicar matrices, tenemos que multiplicar los elementos de la primera fila por los elementos de la primera columna, ¿sí? Los elementos de la primera fila, luego, por los elementos de la segunda columna. ¿Por qué? Porque es fila por columna, se corresponde a este elemento, al A11 de la matriz de la multiplicación resultante. Fila por columna se corresponde con el elemento A12 de la matriz resultante. Fila 2 por columna 1 va a ser el elemento 21, y fila 2 por columna 2 va a ser el elemento 22. Entonces, A por B sería 1 por menos 1 octavo más 3, esta fila de acá, por 3 octavos, es decir, 9 octavos. Esta por esta. Es este elemento que está acá. El elemento 1, 2 va a ser fila por columna. 1, fila por columna. 1 por 3 octavos, 3 octavos. 3 por menos 1 octavo, menos 3 octavos. El elemento 2, 1 va a estar dado entonces fila 2, columna 1. 3 por menos 1 octavo, menos 3 octavos. ¿Sí? 1 por 3 octavos, 3 octavos. El elemento 2, 2, A2, 2, va a estar dado entonces por la fila 2, columna 2. 3 por 3, 9 octavos, ¿sí? Más 1 por menos 1 octavo, menos 1 octavo. ¿Sí? Si resolvemos las operaciones correspondientes, menos 1 octavo más 9 octavos me da 8 octavos simplificando, 1, ¿sí? 3 octavos más 3 octavos era evidentemente 0, menos 3 octavos más 3 octavos evidentemente 0, 9 octavos menos 1 octavo son 8 octavos, simplificando me queda 1, ¿sí? Es decir, multiplicando a la derecha, a la matriz A la derecha por B, me devuelve la matriz identidad. ¿Sí? Les dejo entonces a ustedes que realicen el mismo procedimiento, pero ahora multiplicando al revés, es decir, multiplicando B por A. Y evidentemente les va a dar, o les debería dar, el mismo resultado, 1, 0, 0. Si eso pasa, ¿qué decimos? Decimos entonces que B es la inversa de la matriz A. Este es el método de comprobación entonces para la matriz inversa. Que no es lo mismo que calcular la matriz inversa, porque eso va a ser una actividad que tengamos, que desarrollemos a futuro en las próximas clases. La semana que viene les voy a estar enviando un documento con cómo se calcula la matriz inversa. Lo que les estoy diciendo ahora es cuál es el concepto de matriz inversa, ¿sí? Y cómo comprobamos que B sea la inversa de. Otro concepto importante que vamos a estar viendo es el de matriz ortogonal, ¿sí?
¿Y a qué nos referimos con una matriz ortogonal? Aquí tenemos la definición. Una matriz cuadrada, es decir, que tenga igual filas que columnas, decimos que es ortogonal si y solo si su inversa es igual a su transpuesta. Fíjense. Hablábamos de inversa como la matriz que al multiplicar a la derecha e izquierda nos devuelve la identidad. Y hablábamos de transpuesta cuando escribo las filas de una matriz como columnas, ¿sí? Cuando cambio entonces filas por columnas, digo transpuesta. Cuando esas dos matrices son iguales, una matriz cuadrada ortogonal, sí y solo sí, su inversa es igual a su transpuesta. Cuando esas dos matrices son iguales, entonces la matriz A es ortogonal, ¿sí? Entonces A compuesta por los elementos A sub i j será ortogonal si y solo si la inversa de esa matriz es igual a su transpuesta, ¿sí? Con lo cual eso nos permite llegar a esta conclusión, que A por su transpuesta, siempre que la matriz sea ortogonal, nos va a devolver la identidad, ¿sí? ¿Y eso por qué? Bueno, porque evidentemente la transpuesta es igual a la inversa. Fíjense por ejemplo este ejemplo. Si tenemos la matriz A, cuyos elementos son 1, 0, 0 y menos 1, si yo la transpongo, ¿sí? Es decir, escribo esta fila como si fuese columna y esta fila como si fuese columna, ¿sí? Se mantienen con los mismos elementos, porque este 0 pasaría este 0 que está acá, este 0 sería este 0, este 0 sería este 0 que está acá, y evidentemente la transpuesta, ¿sí? Escribiendo filas como columnas, sería esta matriz A supra T. ¿Bien? Con lo cual, comprobemos esto si realmente es ortogonal. A por su transpuesta, ¿sí? Nos debería entonces devolver la matriz identidad, ¿sí? Siempre y cuando sea ortogonal. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, del mismo método que estábamos haciendo previamente multiplicando matrices. Fila por columna, primer elemento. Fila por columna, segundo elemento. Fila por columna, elemento 2, 1. Fila por columna, elemento 2, 2. ¿Sí? Entonces, acá hay un error, ahora lo vamos a ver. Fila 1 por columna 1, tenemos 1 por 1, 1 por 1, fila 1 por columna 1. 1 por 1 más 0 por 0, por este 0 que está acá. ¿Sí? Esto me va a dar 1. Fila 1 por columna 2, por ser el elemento que está acá. ¿Sí? Fila 1, 1 por 0, 0. Más 0. ¿Sí? Por menos 1, 0. Es este 0 que está acá. Elemento 2, 1. Va a estar dado por fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1 sería 0 por 1, 0. 0 por 1. Fila 2, columna 1, menos 1 por 0, 0. Con lo cual, acá me equivoqué, acá digo un 0. Lo mismo para el caso del elemento 2, 2. Fila 2, columna 2. 0 por 0 y menos 1 por menos 1. ¿Sí? Menos 1 por menos 1 es 1, 0 por 0 es 0. Entonces, esto es igual a la matriz de identidad. Con lo cual, compruebo que estamos hablando de una matriz ortogonal. ¿Por qué? Porque al multiplicarla, si ustedes hagan el mismo trabajo ahora, pero en vez de posmultiplicar, premultipliquen, ¿sí? A transpuesta por A y les va a tener que dar también identidad. Y eso entonces, ¿qué me dice? Bueno, que la matriz es ortogonal. ¿Por qué? Porque A a la menos 1 es igual a la transpuesta y al multiplicarla a ambos lados de A me va a devolver la matriz identidad. Bueno, esas son las matrices o algunas matrices en particular que quiero que vean. Dos conceptos importantes que me gustaría que vean ustedes mismos. Búsquenlo en el libro de Grossman, está, si no en internet en cualquier documento aparece, y el que no lo encuentre me lo pide y se los mando. El concepto de matriz idempotente y de matriz involutiva, ¿sí? Porque ahora cuando veamos, vamos a avanzar un poco más, pero yo puse un ejercicio similar examen, parecido a lo que podríamos llegar a tomar en el examen, y supongo que algo de idempotente y algo de matriz involutiva puede llegar a aparecer. Ahora cuando veamos el ejercicio se los voy a mencionar, ¿sí? Bueno, pero volvamos entonces a los conceptos que estábamos viendo en estos documentos que yo estuve mirando. Dentro del primer documento que envié había una parte que se refería a operaciones con matrices.
La primera operación con matrices que vamos a hacer es la operación de adición, ¿sí? Adición o sustracción es exactamente igual, ¿sí? Entonces, si A y B son ambas matrices de M por N, fíjense que estamos hablando de matrices del mismo orden, entonces A más B es la matriz que se obtiene al sumar los elementos correspondientes de A y B. Es decir, tenemos que sumar los elementos miembro a miembro de dos matrices y la condición para poder sumarlas es que las matrices tengan el mismo orden. Se fijan que son dos matrices de 2×3, dos filas, tres columnas, en ambos casos, y la suma o adición de ambas matrices va a estar dada por la suma de los elementos correspondientes. 1 más 2, 3. 0 más 1, 1. 2 más 1, 3. 3 más 3 da 6. 1 más 0, 1. Y 4 más 2, 6. ¿Sí? Si eventualmente habláramos de sustracción, el concepto es el mismo, con la diferencia de que lo que vamos a estar haciendo es restando los elementos correspondientes. 1 menos 2, si estuviésemos haciendo una sustracción, 0 menos 1, 2 menos 1, 3 menos 3, 1 menos 0, 4 menos 2. ¿Sí? Operaciones básicas con matrices. En este video que estoy haciendo ahora no puse la multiplicación de una matriz por un escalar, que era otra de las operaciones que estaban presentes en el documento, porque me parece es un concepto bastante claro. Cuando hablamos de multiplicar una matriz por un escalar, estamos hablando de multiplicar todos los elementos de la matriz por la misma constante, ¿sí? Está en el documento y cualquier cosa me consultan, pero en líneas generales no creo que eso les pueda llegar a presentar algún problema. No tiene que ver con el orden. Siempre que tengamos una constante o un escalar multiplicando una matriz, se multiplican todos los números de la matriz por esa constante. Lo que sí me pareció importante es ver el concepto de multiplicación de matrices, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la multiplicación de matrices tiene un procedimiento que a priori pareciera un poco complejo, pero cuando se den cuenta cómo se realiza, y si lo estuvieran viendo en el documento sabrán que es bastante fácil. Lo que es un poco engorroso y hay que tener cuidado con los signos para no equivocarnos, ¿sí? Pero bueno, en principio tenemos dos matrices, la matriz A, ¿sí? Cuyos elementos son A sub i j, y es una matriz de M por N, ¿sí? CAB, una matriz cuyos elementos son los B sub i j, una matriz de N por P, ¿sí? Presten atención al orden. Hablo del orden M por N y N por P. El producto de A por B, o de A y B, es una matriz de M por P. Es decir, fíjense que estoy tomando el primer elemento del orden de la matriz A y el segundo elemento del orden de la matriz B. Es decir, fila y columna. La matriz va a estar formada por las filas de A, o por el número de filas que tenga A, y por el número de columnas que tenga B. A esa matriz que obtenemos multiplicando las dos matrices A y B, la vamos a llamar C, cualquier letra le podemos poner, ¿sí? Y si se fijan, cada elemento de la matriz C va a estar denotado por la multiplicación del renglón de A, es decir, de la fila de A, por la columna de B. Vamos a ir sumando esas multiplicaciones. ¿Cómo? De la siguiente manera. Los ejemplos son la matriz A y la matriz B. La matriz A es de M por N, es decir, es de 2 por 3, porque tiene dos filas y tres columnas. Y la matriz B está compuesta, es de orden 3 por 2 y está compuesta entonces por tres filas y dos columnas, ¿sí? Se fijan entonces lo que les decía. Tenemos una matriz de 2 por 3 multiplicado una matriz de 3 por 2. Si esto es M y este es P, la matriz resultante tendrá que ser entonces una matriz de orden M por P, de 2 por 2. ¿Y cómo hacemos esa multiplicación? Multiplicamos fila, los elementos de esta fila, por los elementos de esta columna. ¿Bien? Esta fila por esta columna me da el elemento 1, 1. Esta fila 1 de la matriz A, la columna 2, me va a dar el elemento 1, 2. Fila 2 por columna 1 me va a estar dando el elemento 2, 1. Y la fila 2 por la columna 2 me va a estar dando el elemento 2, 2. Procedo a multiplicar entonces. Multiplico el elemento A1, 1, fila 1, por columna 1. 1 por 1, 1 por 1. Más 0 por 2, más 1 por 3.
eso, la sumatoria de esos elementos, de esas multiplicaciones, me va a estar dando el elemento 1, 1. El elemento 1, 2 va a ser fila 1, columna 2. Entonces va a ser 1 por 0, hasta acá. No sé si ahí lo ven. 0 por 1 y 1 por 1. ¿Sí? Todos esos sumados me van a estar dando el elemento 1, 2. El elemento 2, 1, procedo de la misma manera. 3 por 1 más 1 por 2 más 1 por 3. Me va a estar conformando el elemento 2, 1. Y el elemento 2, 2, fila 2, columna 2, 3 por 0, más 1 por 1, más 1 por 1. ¿Sí? Si resuelve cada una de las sumas, entonces van a obtener la matriz C, que es la multiplicación de la matriz A por la matriz B, cuyo orden entonces va a ser de 2 por 2 y sus elementos van a ser el elemento C1, 1 va a ser 4, el elemento C1, 2 va a ser 1, el elemento C2, 1 va a ser 8 y el elemento C2, 2 va a ser 2. Lo importante entonces que quiero que quede del concepto de multiplicación de matrices es que para poder multiplicar las matrices para poder multiplicar los matrices tengo que tener igual número de filas que de columnas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no fuese igual el número de filas que de columnas no podría hacer este método de multiplicación. Y el orden obtenido va a estar dado entonces por la cantidad de filas de la matriz A y por la cantidad de columnas de la matriz B. ¿Sí? Bueno. Vamos un poquito más. Y lo que les quería mostrar, ¿sí? Más allá de que ustedes tengan que repasar los conceptos que están presentes en los libros, en la bibliografía y además en los documentos que envié, este ejercicio tipo de examen. Fíjense, yo les planteo una matriz, sea una matriz A, donde el elemento 2, 2 de esta matriz es una letra, la letra M. Y les digo, bueno, la matriz está compuesta por los elementos 1, 0, 1, M, y la idea es calcular M tal que verifique que 2 por A al cuadrado menos A menos la matriz A nos dé la matriz identidad. Bueno, ¿cómo procedemos para resolver este ejercicio? Lo primero que tengo que tener presente es ¿qué es A al cuadrado? Bueno, básicamente A al cuadrado, como ustedes saben, es multiplicarlo por el mismo número, es decir, en este caso por la misma matriz. A al cuadrado va a ser A por A y va a estar dado entonces por 1, 0, 1M, que es la matriz A, y de vuelta multiplicando la misma matriz A, 1, 0, 1M. Entonces, realizo el producto de estas dos matrices A, va a ser fila por columna, fila por columna, fila por columna y fila por columna. Entonces, 1, fíjense el primer elemento, 1 por 1, ¿sí? Va a ser este 1 que está acá, porque es este por este, más este por este. 1 por 1, 1, más 0 por 1, 0, entonces 1 más 0, 1. Elemento 1, 2, fila 1, columna 2. 1 por 0, 0, ¿sí? Más 0 por m, 0. 0 más 0, 0. El elemento 2, 1, fila 2, columna 1. 1 por 1, 1, más m por 1, m. 1 más 0. Lo mismo para el elemento 2, 2. Fila 2, columna 2, 1 por 0, 0, más m por m, m al cuadrado. Con lo cual, lo primero que tengo que hallar es a qué voy a llamar al cuadrado. Al cuadrado entonces va a ser la multiplicación de a por a, cuyo resultado es una matriz 1, 0, 1 más m, m al cuadrado. Vuelvo entonces a lo que tengo que verificar, ¿sí? Que es este concepto, 2 por a al cuadrado menos a tiene que ser igual a la identidad. Lo que yo voy a buscar entonces es el número que corresponde a m para que se cumpla esta identidad. Reemplazo entonces a al cuadrado por lo que obtuve. 2 por a al cuadrado menos a va a ser igual a la identidad. Acá se los puse todo con matrices. Recién les había nombrado esto de multiplicar un número, una matriz por un escalar. Es este caso que vemos acá. Se multiplica entonces miembro a miembro, ¿sí? La constante por cada uno de los elementos. La matriz que voy a obtener va a ser 2 por 1, 2, 2 por 0, 0. 2, distribuyéndolo con el 1 y con el m, me va a quedar 2 más 2m, y 2 por m cuadrado, 2m cuadrado. Menos a es la matriz que tenía como dato, 1, 0, 1m, me tiene que dar igual a la identidad. ¿Qué puedo hacer yo acá? Bueno, acá tenemos presente el otro concepto que vimos de operaciones de matrices.
sustracción o adición, en este caso va a ser sustracción, pero es lo mismo. Restamos entonces miembro a miembro. Si yo restara miembro a miembro esta matriz con esta matriz, me queda 2 menos 1, 1. 0 menos 0, 0. ¿Sí? Y ahora me quedaría 2 más 2m menos 1. ¿Sí? Este menos 1 se lo voy a estar restando este 2 que está acá. O sea que me va a quedar 1 más 2m. Y 2m al cuadrado menos m va a ser el otro elemento. Que si se fijan, acá se lo puse en la matriz. 2 menos 1, 1. 0 menos 0, 0. 2 más 2m menos 1 es 1 más 2m. Y 2m al cuadrado menos m, 2m al cuadrado menos m. Ahora bien, si se fijan, tengo igualadas dos matrices de 2 por 2. Es decir, voy a igualar miembro a miembro para poder hallar el valor de m que me permite corroborar esta identidad. Entonces, 1 es igual a 1, ¿sí? ¿Está bien? 0 es igual a 0, y fíjense, acá es donde tengo que operar. 1 más 2m tiene que ser igual a 0, ¿sí? Es esto que puse acá. Y 2m al cuadrado menos m tiene que ser igual a 1, es esto que está acá. Con estos dos elementos voy a armar un sistema. ¿Para poder qué? Para poder resolver para poder resolver esa incógnita de m. No es más que un sistema, ¿sí?, de dos ecuaciones con una sola incógnita. Entonces, si yo tomo ese sistema que logro construir a partir de esa igualdad que estaba haciendo matrices, el primer elemento me quedó que 1 más 2m tiene que ser igual a 0, con lo cual despejando, ¿sí?, si paso el 1 que está acá restando del otro lado, y luego paso el 2 dividiendo, ya tengo que m tiene que ser igual a menos 1 medio. Ahora bien, si tomamos la segunda ecuación que se formó, vemos que es cuadrática, con lo cual lo voy a resolver con la resultante, con la fórmula de la cuadrática, que si se acuerdan, como no repásenla, la menos b más menos la raíz cuadrada del cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Bueno, opero, ¿sí?, completo los parámetros, opero y resuelvo. Si se fijan, al resolver me van a quedar dos posibles soluciones. Una solución que va a estar dada por la suma va a ser 1, y la otra solución va a ser menos 1. Ahora bien, ¿cuál de las soluciones tengo que elegir? Bueno, como la respuesta que yo obtenga de m tiene que satisfacer a este sistema de construir a las dos ecuaciones al mismo tiempo, este 1 no satisface la primera ecuación. Si se fijan, si reemplazan este 1 en esta ecuación, 1 más 2 por 1, 2, es igual a 0, ¿sí? Este resultado no satisface a todo el sistema. El único resultado entonces que satisface al sistema va a ser el menos 1 medio, ¿sí?, que lo obtuve tanto de la primera ecuación como resultado de la segunda. Con lo cual, la respuesta entonces que tienen que tener presente es que para que se cumpla la igualdad que habíamos planteado, ese número m o esa letra m tiene que corresponderse con el menos 1 medio, ¿sí? Y lo que voy a hacer acá es comprobarlo. ¿Cómo? Bueno, yo tengo planteado que 2 por al cuadrado menos a tiene que ser igual a la identidad, y entonces reemplazo con la matriz que obtuve a partir de resolver la incógnita de m. 2 por a menos a tiene que ser igual a la identidad, ¿sí? Este es a, este es a, este es a, y esta es la matriz de identidad. Entonces, recuerden acá propiedades de multiplicación de matrices, propiedades de matrices por un escalar, etc. Esas son todas cuestiones que van a tener que tener presentes y repasándolas. Pero bueno, si se fijan, multiplicamos la matriz A por la matriz A, fila por columna, fila por columna, fila por columna y fila por columna. Este es el resultante, compruébenlo. El 2 lo sigo manteniendo, entonces 2 por a al cuadrado, esta es la matriz al cuadrado, menos a tiene que ser igual a la identidad. Procedo a multiplicar el 2, distribuyéndolo en todos los elementos, 2 por 1, 2 por 0, 2 por 1 medio, 2 por 1 cuarto, 2 por 1, 2, 2 por 0, 0, 2 por 1 medio, 1, 2 por 1 cuarto, sería entonces 1 medio. Le resto la matriz A, como resto, como habíamos dicho, miembro a miembro, 2 menos 1, 1, 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, y 1 medio menos
menos un medio, menos por menos más, un medio más un medio, 1. Con lo cual, llego a la solución de que se corrobora que 2 por a al cuadrado menos a es igual a la identidad, siempre y cuando m sea igual a menos un medio. ¿Sí? Lo que les decía entonces, hasta acá llegamos con esto, lo que les decía es repasen el concepto de matriz idempotente y de matriz involutiva, porque quizá alguno de los ejercicios que ponga para el trabajo práctico o para el examen tengan que ver con alguna de este tipo de procedimientos. ¿Sí? Darles una matriz con uno de los elementos como incógnita y que ustedes tengan que averiguar cuál es el valor de esa incógnita para que la matriz sea idempotente, para que la matriz sea involutiva, para que la matriz, bueno, para que se cumpla alguna igualdad de este aspecto, etc. Bueno, hasta acá llegamos entonces con estos repasos de los documentos que estuve enviando. Dudas, preguntas, sugerencias, todo por correo, todo en el aula virtual, no hay ningún problema, las veces que quieran, las veces que les parezca necesario. Y eventualmente el día, no sé si el lunes, supongo que sí, voy a estar subiendo un nuevo documento con algunos ejercicios. Les pido por favor repasen, miren la bibliografía y nos mantenemos en contacto. Un abrazo grande para todos. Hasta la próxima.